¿Sabías que Dios prohibió que 3 criaturas subieran al arca de Noé? Según las Escrituras, Noé recibió instrucciones claras sobre qué animales debían ser salvados, pero 3 fueron excluidos. El primero fue el bemol, una bestia gigantesca conocida por su fuerza devastadora y naturaleza insaciable, incompatible con el mundo que Dios planeaba reconstruir. El segundo, el temido Leviatán, un colosal monstruo marino capaz de desatar tormentas y caos, fue dejado fuera para evitar que alterara la paz en los océanos y en la arca. Por último, un majestuoso ave gigante que dominaba los cielos tampoco fue incluido, ya que su voraz apetito y habilidades podrían haber puesto en peligro el frágil equilibrio del ecosistema. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue la decisión correcta? Para saber más sobre esta historia, sigue este canal. ¿Por qué fueron estas criaturas excluidas? Es posible que incluso en el contexto de una historia de supervivencia, Dios haya reconocido que algunas fuerzas de la naturaleza no pueden ser controladas y que, por su propia naturaleza, deberían quedar atrás para que el mundo se regenerara. A continuación conocerás las historias bíblicas, el arca de Noé y el diluvio. A medida que los humanos se multiplicaban sobre la tierra, surgieron relatos perturbadores sobre los hijos de Dios, seres que, al fijarse en la belleza de las mujeres humanas, decidieron tomarlas como esposas sin restricciones. Este cruce, que parece desafiar las fronteras naturales entre lo humano y lo divino, dio lugar a los Nefilim, gigantes que, según la tradición, se convirtieron en héroes y guerreros legendarios. Sin embargo, su existencia parece haber acelerado la degeneración moral del mundo. Frente a la creciente maldad, Dios expresó una inquietud inesperada, un límite al espíritu humano. La vida del hombre, que hasta entonces se extendía por siglos, quedó restringida a un máximo de 120 años. Pero este no fue solo un castigo físico, fue un reconocimiento de la fragilidad moral de la humanidad, una especie de fecha de caducidad espiritual. Dios, al observar cómo la maldad impregnaba cada pensamiento humano, sintió un dolor profundo, un lamento desgarrador por haber creado al ser humano. En un acto de desesperación divina, decidió borrar a toda la creación de la faz de la tierra. ¿Qué tan oscuro debe volverse un mundo para que su propio creador lo considere un error? En este escenario de devastación inminente, aparece Noé, descrito como el único justo entre los corruptos. Pero, ¿qué significa realmente ser justo en un mundo completamente podrido? La justicia de Noé, lejos de ser perfecta, se interpreta más como una excepción que como un estándar. Y aún así, esta única chispa de virtud fue suficiente para que Dios le ofreciera una salvación extraordinaria. Construir un arca que preservaría su linaje y una muestra de toda la vida terrestre. Dios dio instrucciones meticulosas, un arca monumental de madera de ciprés, capaz de soportar un diluvio universal. Este arca no era solo un refugio, sino un símbolo de la ruptura y el reinicio de la humanidad. Pero el mandato de construirla plantea preguntas profundas. ¿Qué pasa con el resto de la humanidad? ¿Por qué millones de vidas, humanas y animales, fueron consideradas desechables? El relato de Génesis 6 no solo refleja un juicio divino, sino también una decisión sobre la supervivencia selectiva. Los Nefilim, los híbridos y la violencia desenfrenada que llenaba la tierra parecían justificar esta limpieza extrema. Pero, ¿realmente había otra opción? ¿Podía un Dios omnipotente haber ideado un camino menos catastrófico? Además, la mención de los Nefilim, esas figuras mitad divinas, mitad humanas, plantea interrogantes que resuenan hasta hoy. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? ¿Ángeles, entidades celestiales o una metáfora de los poderes que escapan a nuestra comprensión? Su unión con los humanos sugiere una narrativa de transgresión, donde los límites establecidos por el Creador son desafiados por sus propias creaciones. El diluvio, que se avecinaba como castigo, era más que una simple catástrofe natural. Era un acto de reinicio divino, una especie de reboot de la humanidad. Pero este reinicio trae consigo reflexiones inquietantes. ¿Es la humanidad incapaz de reformarse sin destrucción? ¿Está la maldad tan profundamente arraigada en nosotros que solo un acto extremo puede erradicarla? En última instancia, Noé y su familia no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en los nuevos padres de la humanidad. Sin embargo, el precio de esta renovación fue la extinción casi total. Y aunque Dios prometió nunca más destruir la tierra de esta manera, la historia deja una advertencia. Cuando la corrupción y la violencia alcanzan un punto crítico, incluso los más grandes proyectos divinos pueden desmoronarse. Imagina que te dicen que construyas un refugio, pero no cualquier refugio, un arca monumental, con una abertura de 46 centímetros bajo el techo, una puerta en un costado y 3 pisos para albergar lo que está por venir. Este refugio no es solo una estructura, sino una prueba de fe y obediencia absoluta, una sentencia que no puedes eludir. Porque la tierra, tal como la conoces, va a ser aniquilada por un diluvio imparable. El agua cubrirá cada rincón, borrando todo lo que respira. Lo que es aún más perturbador es que no es solo la humanidad lo que será destruido. El reino animal también está en la línea de fuego. Todos los seres vivos, grandes y pequeños, aves, bestias, insectos, desaparecerán. Todo, excepto aquellos que entren en este arca de salvación.
Pero el pacto no es para todos. Solo tú, un hombre, tu esposa, tus hijos y sus esposas tendrán una oportunidad. ¿Por qué ellos y no otros? La única justificación parece ser la justicia de Noé, un término que en este contexto resuena como una condena, una llamada a ser el último bastión de la humanidad. Y luego está la selección de los animales. 2 de cada especie, una pareja de macho y hembra, tendrán que ser rescatadas para asegurar la supervivencia de todas las especies. ¿Qué criterios definen quién entra y quién no? Incluso dentro de esta lista, algunos animales serán escogidos para sacrificio, como si fuera un mercado de vida y muerte que se decide por voluntad divina. El acto de guardar a estos seres y preservarlos para un mundo futuro refleja un orden cósmico profundamente cuestionable. El diluvio, por su magnitud y destino final, es casi un acto de limpieza total. Una purga de la corrupción humana. Noé, a sus 600 años, es el elegido, como si la edad, la sabiduría, la pureza de vida o la virtud fuera lo único que justifica la grandeza de su misión. Y cuando las lluvias finalmente caen, la magnitud del desastre no puede evitarse. 40 días y 40 noches de tormenta. Una exterminación masiva por decisión divina. Cada paso es calculado. Cada movimiento sigue una instrucción precisa que Noé debe ejecutar sin cuestionar. Es casi una paradoja. Un hombre se convierte en el salvador del mundo, pero solo porque está dispuesto a seguir sin dudar lo que se le manda. No porque haya sido una elección libre, sino porque está atrapado en la red de un plan divino más grande. El fin del mundo llegó de manera implacable. Después de 7 días de espera, las aguas del diluvio finalmente comenzaron a caer con una fuerza arrolladora. Todo lo que estaba debajo de la tierra comenzó a desbordarse, y el cielo descargó lluvias torrenciales sin cesar durante 40 días y 40 noches. Noé, a sus 600 años con su familia y un par de cada especie de animales, había subido al arca, pero ¿era suficiente? ¿Realmente había salvación para todos o solo para los elegidos? En ese momento la puerta se cerró tras ellos, dejando afuera a todo lo demás, mientras las aguas crecían sin piedad. El diluvio no fue solo un desastre, fue un acto de destrucción total. Con cada ola que subía, las montañas fueron cubiertas, y la vida en la tierra fue eliminada de un solo golpe. No quedó ni una sola criatura que respirara, desde los animales más grandes hasta los más pequeños. Incluso las aves fueron barridas por la furia del agua. ¿Era esto una purificación de la maldad humana? ¿Una limpieza tan brutal que hasta los animales inocentes fueron parte de la condena? El relato no ofrece respuestas fáciles, solo el silencio de una tierra ahogada. Y, sin embargo, Noé y los suyos flotaban a salvo, como si hubieran sido salvados por un capricho divino. Durante 150 días las aguas dominaban el mundo, pero ¿es posible realmente que algo tan profundo y destructivo como este diluvio fuera solo el preludio de una nueva creación? Dios, al final, no olvida a Noé ni a los animales. Un viento fue enviado para que las aguas comenzaran a retroceder, pero la recuperación no fue inmediata. Fue un proceso largo, cruel y gradual. La pregunta es inevitable. ¿Cuál es el precio de la redención? En esta historia, la supervivencia no solo depende de ser elegido, sino de aceptar un destino impuesto. Al final, después de todo el caos, ¿sería este el precio que se debía pagar para volver a empezar? ¿O hay algo más en la elección de los sobrevivientes, algo que solo Dios sabe? Después de la tormenta, la calma. Pero, ¿es realmente calma lo que sigue? La barca se posó finalmente sobre las montañas de Ararat, pero el final del diluvio no trajo respuestas fáciles. 2 meses y medio después, mientras las aguas seguían retrocediendo, las montañas se alzaron como gigantes silenciosos. En ese punto, Noé no tuvo más opción que buscar señales, y liberó un cuervo. Este voló de un lado a otro, sin hallar respuesta, hasta que el agua terminó por secarse por completo. Pero, ¿es la sequedad realmente el final del sufrimiento? Entonces soltó una paloma, buscando señales de vida, pero la respuesta fue aún más dura. La paloma volvió, incapaz de hallar tierra firme. ¿Qué significa que, a pesar de todo, la naturaleza aún no permitiera la esperanza? No fue hasta una segunda oportunidad, tras esperar días llenos de incertidumbre, que la paloma regresó con una hoja de olivo, un símbolo de paz. Pero ¿es esa la paz que realmente necesitamos después del caos? El ciclo de espera y sufrimiento fue interminable, y finalmente, tras más de un año en el arca, la tierra estuvo seca. Pero lo que vino después no fue un final feliz ni una simple restauración. Dios dio la orden. La humanidad debía reiniciar. Noé y su familia, junto a los animales, salieron al mundo que había quedado atrás, devastado y vacío. ¿Es esto una oportunidad de redención o simplemente un ciclo repetido de destrucción y creación? Noé, agradecido pero incierto, construyó un altar. La quema de los animales sobrevivientes fue un acto de devoción. Pero el sacrificio quedó impregnado de una pregunta. ¿Por qué sacrificamos en nombre de la paz si la destrucción fue tan absoluta? Dios, al oler el sacrificio, prometió que nunca más destruiría la tierra.
pero las palabras de Dios son más complicadas de lo que parecen. Aunque la maldad humana persista desde su niñez, la tierra continuará. ¿Es esto una verdadera promesa de paz o simplemente la aceptación de nuestra naturaleza destructiva? Una que no se puede erradicar, pero sí controlar temporalmente. La pregunta final es inevitable. ¿Estamos realmente cambiando? ¿O simplemente estamos esperando a que el próximo diluvio nos encuentre? ¿Es la humanidad capaz de aprender del pasado o estamos condenados a repetirlo una y otra vez hasta que no quede más que la ceniza del olivo? Es momento de enfrentar nuestra propia verdad. ¿Podremos cambiar nuestra naturaleza o somos prisioneros de un ciclo sin fin? ¿Qué opinas? ¿Crees que fue la decisión correcta? Comenta y dale un like. Para saber más sobre esta historia, sigue este canal.